Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a Entre Tazas y Tazas. Estoy aquí con mi compañera Sandra. Sí, bueno, episodio 3, Sofía. Sí, vamos ya. bien, vamos bien. Bueno, en el último episodio lo que hablamos fue el tema de cómo expandirse a los Estados Unidos, qué es lo que eligen las compañías cuando deciden empezar en este mercado, que normalmente son los marketplaces, porque es más fácil. Es más fácil. Pero hoy vamos a hablar de qué hay que hacer cuando una empresa quiere empezar a vender a Estados Unidos a través de su propia página web, que es muy importante también. Y lo primero que quería preguntarte, Sofía, sobre este tema es ¿qué conceptos básicos tienen que tener en cuenta las empresas que quieran expandirse a Estados Unidos y empezar a vender su producto a los consumidores en este país? Vale, muchas gracias. También, muy buena pregunta de nuevo. Hay una palabra que nosotros tenemos que conocer. En inglés es nexus. Pero en español, pues entonces yo podemos decir nexo, ¿no? Bueno, hay dos tipos de nexo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El nexo físico y el nexo económico. Pero el nexo físico ya hablamos sobre el nexo físico. Que significa que, por ejemplo, si una empresa tiene una presencia tangible, ¿no? Como empleados o almacenar productos también y, por ejemplo, si tienen un establecimiento, en este caso, pues entonces significa que sí que tienen que hacer el registro de sales tax en ese estado. Y independientemente de las ventas, pues sí que tienen que empezar a aplicar, pues entonces los impuestos indirectos a sus transacciones. Y bueno, el segundo tema que tenemos que hablar, entonces es el economic nexus, el nexo económico. Sí, el nexo económico. Pues en este caso pues no depende dónde está la compañía, no depende de la presencia física. ¿Y por qué? Porque el año 2018, después de la sentencia de South Dakota versus Wayfair, lo que pasó que casi todos los estados han introducido un umbral de venta a distancia. Y normalmente o generalmente decimos que eso bien $100.000 al año o 200 transacciones, pero también las umbrales cambian muy a menudo, casi cada año. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo que en California antes el umbral era bastante alto y $500 al año y 200 transacciones, pero en los últimos años entonces California decidió que oye, entonces yo voy a quitar el umbral de 200 transacciones y ahora voy a enfocarme solamente en las ventas. Y la historia, perdona Sofía que te interrumpa, la historia esta de Dakota del Sur con Wayfair, que creo que es muy interesante también, sobre cómo se introdujo el nexo económico. Si no me equivoco, y corrígeme si estoy diciendo algo que no es correcto, lo que pasó con esta sentencia fue que Dakota del Sur decía a Wayfair, que básicamente es una plataforma en la que se venden productos también, que si vendían productos en ese estado, tenían que pagar tasas ahí. Y ellos decían que como no tenían ningún tipo de nexo físico, no tenían la obligación de pagar ningún impuesto en ese estado. ¿Y qué pasó? Porque fueron a la corte sí, exactamente. Para discutir ese tema. Sí, exactamente. Eso fue como una sentencia muy, muy famosa también en los Estados Unidos, porque antes, pues entonces ellos solamente si nosotros estuvimos vendiendo allí, bueno, si estuvimos solamente una compañía española vendiendo nuestros productos de España y no teníamos ninguna presencia física allí, pues entonces muy bien, no debemos pagar nada, no tenemos ninguna obligación. Pero como que Wayfair es una compañía bastante grande, la Corte Suprema le dio la razón, ¿verdad? Exacto. Le dijo a Dakota del Sur, le dijo a Wayfair, estamos en una era digital. Digital, exacto. Donde todo se vende ahora a través de internet. O sea que lo que vamos a hacer es darle la razón a Dakota del Sur y tienes que pagar impuestos en este estado. Que ahí fue cuando se introdujo lo de los nexos económicos. De repente en todos los otros estados. Sí, exacto. De hecho, en 45 estados tenemos este tipo de umbral, pero de hecho también tenemos estos umbrales a nivel mundial casi, ¿no? Si me acuerdo bien, por ejemplo, en Australia es $65.000 australianos y también pues hay otros umbrales, porque sí que antes estuvimos hablando otro tipo de umbral, fue el de minimis rule, que fue el umbral de la importación. De la importación.
pero ahora mismo pues tenemos el umbral entonces de ventas, de volumen de ventas, y eso también es bastante importante en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque pues como ya te he dicho, los umbrales cambian cada año y cada estado pues va a tener un umbral diferente. Por ejemplo, si una empresa no conoce exactamente entonces cuáles son las leyes locales en un estado, por ejemplo en Florida, pero quieren también expandirse en todos los otros estados, pues monitorizarlo manualmente puede ser un poco muy difícil o costoso, también puede requerir mucho tiempo y muchas veces pues hay otros diferentes tipos de factores que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si estamos hablando de ventas exentas y tal, pero nosotros también vamos a hablar sobre ese tema. Sobre ese tema, sí, que como comentabas, que no solo a través del volumen de ventas, que también es el número de transacciones que cuentan en algunos estados. Sí, sí. Pero otra pregunta que te quería hacer, porque sí que es verdad que yo he visto, y seguramente tú también lo has visto, y también lo comentabas antes, que es lo que hablábamos del tema de Dakota del Sur y Wayfair, que muchas empresas piensan que si no tienen empleados o si no tienen presencia física, no tienen una 3PL, un almacén, no tienen cualquier cosa tangible o no sé. No tienen ninguna obligación en Estados Unidos y que eso no es correcto. Que como bien dices, la normativa cambió en 2018. ¿Es tu experiencia también esta con las empresas con las que te comunicas a diario? Sí, exactamente, sí, totalmente, porque muchas veces entonces ellos dicen que, oye, pero no tengo ninguna presencia física ahí, no tengo ningún establecimiento, pues yo estoy vendiendo solamente pues desde aquí de España o de no sé qué, de Francia o de cualquier otro país, pero yo siempre digo que lamentablemente si entonces la transacción va a los Estados Unidos y nosotros vamos a tener los consumidores finales allí, lamentablemente eso significa que sí que nosotros sí que estamos responsables de cumplir con los requisitos locales. Y bueno, muchísimas veces ellos nos contactan too late, digamos. Muy tarde, sí. Muy tarde. Porque después de recibir multas o sanciones de los estados y especialmente ahora mismo con esa administración, porque bueno, un ejemplo muy bueno, porque los estados reciben casi 30% de su revenue de los sales tax. Y ahora mismo por eso pues entonces están mirando más agresivamente entonces todas las compañías que están vendiendo en sus estados. Sí, otra cosa que se me viene a la cabeza también es el tema que está muy de moda ahora, de utilizar influencers. Sí, claro. Utilizar influencers para dar a conocer tu producto, para vender más. ¿Hay algún tipo de obligación fiscal que se tenga que tener en cuenta si usas influencers en Estados Unidos, por ejemplo? Muy buena pregunta, sí, es algo muy tópico, muy trending, ¿no? Es un tópico muy trending. Sí, pues entonces estuvimos hablando sobre dos leyes, ¿no? El nexo económico y el nexo físico, y es verdad, estos son los dos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos vendiendo en los Estados Unidos, y es verdad que, por ejemplo, si estamos vendiendo a través de marketplaces, pues en este caso también el Marketplace Facilitator Law, pero la ley cuarta que tenemos que tener en cuenta, eso se llama Affiliate Nexus y casi nunca lo conoce, y lamentablemente ahora mismo utilizando TikTok o Instagram o cualquier influencer allí, si nosotros estamos en una relación contratada con ellos, claro. Es verdad que bueno, puede ser que ellos no son nuestros empleados, pero sí que tenemos un afiliado al final. Es un afiliado, sí, porque tenemos un contrato con ellos, o bien les damos o ellos nos dan una factura. Según esa transacción nosotros podemos tener como un nexo afiliado, y eso también significa que o bien el nexo afiliado, según esa ley, pues entonces nosotros sí que debemos estar registrados en el estado, sí que debemos estar registrados y sí que debemos empezar a recaudar los impuestos, y de hecho tenemos muchas compañías utilizando TikTok también para sus ventas, y hay un TikTok Shop y allí nosotros también podemos hacer el cálculo. Una cosa que es muy básica, que creo que no hemos comentado, es que cuando hablamos de darse de alta o registrarse en un estado, hay que tener en cuenta que las normativas que bien dijimos
cambian de estado a estado. O sea, Sí. si quieres darte de alta, no es darte de alta en el país, es un alta en cada uno de los estados, ¿verdad? Sí, cada uno de estados y separados, como si Exacto. fuera la Unión Europea. Como si fueran 50 diferentes países. Exactamente, como si fueran mini países, y no hay un impuesto federal, y tampoco hay un registro federal para el sales tax, porque sí, cuando estamos hablando sobre los impuestos indirectos, lamentablemente tenemos que tener en cuenta que pues entonces estos estados van a funcionar separadamente, pero también trabajan juntos. Por ejemplo, yo tuve un ejemplo con algunos de los clientes míos, que ellos han empezado a vender hace mucho tiempo y tenían un montón de ventas en Florida, y pues entonces las autoridades locales pues empezaron a auditarles. Y pues entonces, lamentablemente, después los otros estados al lado de Florida empezaron a hacer como una auditoría. Y eso significa que, bueno, si no estás registrado, si no tienes los documentos correctos, pues lamentablemente en este caso sí que puedes recibir sanciones, multas, intereses, y no, que seguramente que no quieres gastar el dinero ni el tiempo. Exacto. Y que los estados se pueden comunicar entre ellos, ¿sabes? Que si a lo mejor yo te hago una auditoría y veo que también tienes ventas en otros estados, ¿por qué no? Se lo digo al estado vecino, como dices tú, y que te hagan una auditoría también. Sí, exactamente. Ya hay algunos estados que son más agresivos, pero bueno, nosotros también podemos ayudar a nuestros clientes con ese tema. Exactamente, que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando, como decimos, quieres expandirte a los Estados Unidos. Muchas normativas, muchos tipos impositivos que son difíciles de manejar, básicamente. Nos hemos estado centrando, Sofía y yo, en temas de ventas de productos físicos en los Estados Unidos. Pero también hay que tener en cuenta que hay otros tipos de ventas, como ventas de servicios. Yo creo que sería un buen tema para hablar en el próximo podcast, Sofía, el tema de las ventas de servicios digitales. Perfecto. Que está muy de moda también, vender suscripciones a apps, a contenido digital. Yo creo que sería un buen tema para hablar en el próximo episodio, si te parece. Sí, me parece muy bien. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti. Otra vez, si hay alguna duda o alguien quiere hablar más de este tema, pues que nos contacte sin problema. Bueno, muchas gracias, Sandra. Gracias. Hasta luego.